Bienvenidos habitantes del mundo al revés. Aquí estamos nuevamente en la FM7 con algún interesante tema como prometimos la semana pasada, en donde vamos a estar viendo el tema del voto electrónico. Vamos a ver ese tema que es un tema complejo, un tema difícil de abordarse desde el punto de vista de que la gente especializada, la gente que trabaja, digamos, en el mundo de la programación, no recomiendan de ninguna manera el voto electrónico. De hecho, prefieren ellos, precisamente por un tema de probidad, el voto en papel y las comprobaciones analógicas. Una cosa que tal vez es bastante difícil de comprender, tal vez, no sé si de comprender, pero al menos de tratar de entender, es que nosotros, lamentablemente, en el mundo, la mayoría de los gobiernos del mundo funcionan y trabajan bajo el alero de intereses privados, bajo el alero de los mandatos de lo que se podría denominar el sistema financiero internacional, las multinacionales, lo estamos viendo con el TDP-11, por ejemplo, lo estamos viendo constantemente con qué sé yo, con los paraísos fiscales, cómo se trata todo este tema financiero a nivel global, en donde los estados, digamos, el poder político, digamos, público, no tiene pito que tocar, es decir, no tiene cómo comprobar, no tiene cómo revisar, y lamentablemente se están haciendo este tipo de cosas. Y al parecer, da como toda la impresión de que el voto electrónico vendría a ser como la forma más eficiente en el fondo de poder controlar a una clase política o poder colocar de alguna forma a una clase política totalmente afín al sistema financiero internacional, a los dueños del sistema financiero internacional. Ahora, en el caso chileno, por ejemplo, nosotros hemos estado viendo cómo a través de varias décadas ya, desde la supuesta llegada de la democracia, hemos estado viendo cómo en este país el mar está privatizado, es decir, entregado el 94% de la producción del mar a manos de 4 grupos económicos que están detrás de 7 familias. Estamos viendo cómo el agua potable está privatizada, entregada a privados. Estamos viendo cómo las pensiones están siendo también privatizadas. Y así los derechos fundamentales, salud, educación, también están siendo privatizados, están privatizados en el fondo. Es decir, aquí no está operando el beneficio público, no está operando de ninguna forma lo que se podría decir el espíritu público. Y desde ese punto de vista, que nos roban el agua, la salud, la educación, las pensiones, el mar, etcétera, podemos sospechar que a lo mejor nos roban las votaciones, a lo mejor nos roban las elecciones. Y yo me atrevería a decir que en un 95% que sí. No todas las elecciones, por ejemplo, las elecciones de concejales, las elecciones que se dio de alcalde, yo no creo que se haga trampas ahí, pero sí yo creo que se hacen trampas en las presidenciales. Por ejemplo, ahí es fundamental que exista un control de parte de este poder supranacional, este poder del sistema financiero internacional, porque aquí yo he sido categórico muchas veces, donde el poder económico hace una lucha de fuerzas con el poder político, el poder económico siempre gana. Por eso es que es tan importante separar de una vez por todas el poder político nacional o local del poder económico internacional, así como se separó en algún momento en muchas partes, en muchos estados, el poder político del poder de la iglesia, el poder de la religión, para acceder a estados laicos. Yo creo que hay que hacer eso, porque mientras esté el gran poder económico detrás, en el fondo, influyendo en el poder político, esto va a seguir igual. Y bueno, el tema del voto electrónico, para que ya entremos en materia, tenemos que comprenderlo de una forma muy simple. El voto electrónico no es que per se sea algo malo. El problema es que hay seres humanos programando detrás, y el ser humano que está detrás perfectamente puede recibir un soborno, puede recibir un incentivo, entre comillas, para que gane tal o cual candidato o tal coalición, y finalmente el resultado sea no el que espera el público general, no el que espera la ciudadanía, sino que el resultado sea exactamente de aquel que quiere o pagó, digamos, por el servicio. Ahora, Richard Stallman, el fundador del movimiento software libre, plantea categóricamente que los sistemas de votación democráticos no pueden ser electrónicos, ya que la posibilidad de fraude es altísima y la comprobación del mismo es prácticamente nula al ser todo virtual.
Entonces, por lo tanto, aquí estamos hablando de un personaje que sabe de lo que está hablando, estamos hablando de un experto en computación, y yo creo que las personas que también saben de programación y lo entienden, saben que finalmente una máquina no va a actuar de forma honesta, no va a actuar en el fondo de manera bajo espíritu público, por ejemplo, en este caso, sino que va a actuar simplemente conforme a las órdenes que el programador le da. Así de simple, no hay de otra acá. Entonces, finalmente, el tema pasa porque ¿cuál es la probabilidad en el fondo de los personajes que están detrás? Y vamos a estar viendo ahora en el transcurso del programa muchas partes. Por ejemplo, en Alemania el voto electrónico fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema al no tener garantías para evitar fraude. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de no cualquier país, y ahí se declaró inconstitucional el sistema de voto electrónico. Sin ir más lejos, con el voto electrónico la ciudadanía pierde completamente la soberanía sobre el proceso eleccionario y no tiene cómo comprobar que los resultados son el reflejo exacto de lo que cada uno de los electores votó. Ahora aquí viene otro tema que es interesante. Voy a revisar si está transmitiendo esta cosa. Antes Nico Andrea, ahí está con el dedito arriba. Eh, la Gina Corona, hola Jorge, saludos desde México. Maca López presente, y de acá de Antofagasta. La Gina de México, saludos para los amigos mexicanos, muchos cariños para allá. Bueno, si tienen preguntas o algo que decir, lo pueden hacer. Yo voy a estar comentando lo que está ahora dándose al aire en el programa. La gente que está escuchando a través de la radio FM7 puede ver esta transmisión en vivo a través de mi Facebook, que es Jorge Zamora, o Josaco Nexus, así tal cual, y lo pueden encontrar obviamente público, está público y lo pueden ver sin ningún problema. Voy a ver si está transmitiendo esto. Sí, efectivamente. Estoy revisando, espero que no esté duplicado el audio. La semana pasada algo pasó con el programa, estaba transmitiendo a través de YouTube y se cortó completamente la transmisión. Yo no sé qué pasó, ninguna explicación, ninguna cosa. Ese programa voy a tener que repetirlo, voy a tener que hacerlo de nuevo, pero offline, y lo voy a subir a mi canal El Mundo al Revés. Así que ya aviso por si alguno ha estado echando de menos este programa. Y es que pasó eso, se cortó a los 20 minutos, y lamentablemente yo no me di cuenta. Yo tuve que seguir igual con la transmisión acá, al aire en FM7, y por ende se perdió digamos, el registro, así que lo tendría que hacer de nuevo. Pero efectivamente ya está transmitiendo, vamos a ver si me dicen algo con respecto al audio, espero que esté saliendo bien. Había tenido bastantes problemas con eso. Ya, estamos entonces, está funcionando. Luis Delgado, Luis Delgado Sales, amigo, hola, hola, ¿cómo estás? Cisterna Alejandra, hello, ¿cómo está, amiga? Malita Belés, saludos Jorge Zamora. Se escucha bien, dice, qué bueno, ya. Entonces ya estaba preocupado por eso, porque la otra vez se duplicó el audio, ahí está bastante malo el asunto, pero esta vez creo que va bien la cosa. Bueno, estamos acá en la FM7, estamos conversando el tema del voto electrónico, estamos hablando de que de alguna forma este sistema no ofrece garantías para que las personas se puedan quedar tranquilas con respecto a los resultados finales de elecciones principalmente presidenciales. Ahora, tal y como les decía al principio, los personajes que hacen trampa, entre comillas, que se podría decir que están detrás del sistema financiero internacional y que les interesa controlar a la clase dirigente, hablemos probablemente de diputados, senadores de ahí para arriba, y particularmente al presidente, digamos, o los primeros ministros. Estos personajes obviamente que se van a asegurar, y como vamos a estar viendo, porque hay muchas pruebas de esto que estoy diciendo, de que efectivamente se echan al bolsillo digamos, las elecciones, hacen trampa, y finalmente la ciudadanía, como en un acto de fe, cree que todo eso es cierto, termina lamentablemente siendo engañada. Ahora el sistema electrónico de voto se vende como seguro y rápido, no siendo de ninguna manera lo primero, y lo segundo es irrelevante, porque no se trata de rapidez el resultado de una elección, sino de precisión en todo el sistema desde que el votante hace su elección hasta el conteo de votos. Por lo tanto, argumentar que el voto electrónico es mejor porque es más rápido
Es decir, como que una bomba mata menos gente porque dio en el blanco más lento. Es decir, a lo mejor la analogía es un poquito brutal, pero efectivamente no se trata de velocidad, se trata de precisión en el caso de una votación electrónica. Ahora, Corea del Sur tiene instalada en su sociedad una tecnología inclusive superior a la de Japón, pero así todos sus ciudadanos votan en papel, que posteriormente es clasificado por máquinas, mismas que en las últimas elecciones del Congo fueron utilizadas y que culminaron en una acusación por fraude. Lo anterior nos lleva a un tema de fondo que no es que las máquinas hagan trampas, son las órdenes de quienes están detrás de la programación de estas las que ejecutan un posible fraude. Lo ocurrido en el Congo en diciembre del año pasado es que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales con el sistema de boleta única, que es el mismo usado en Argentina de propiedad de la surcoreana Miru Systems, y que en el fondo es un sistema de votación electrónica. Por lo tanto, es un eufemismo decir que es un sistema de boleta electrónica porque es prácticamente lo mismo. El elector va en una papeleta, pone a través de un timbre, pone su elección y esa papeleta después pasa a un sistema de escaneo muy rápido, como 340 boletas por minuto aproximadamente, pero efectivamente se puede perfectamente programar esa máquina para que, por ejemplo, si en la boleta hay 4 candidatos y la persona marcó el candidato B y al escanear la máquina haga que, o el programa haga que indique que marcó el A, por ejemplo, y nadie podría darse cuenta, digamos, de esa trampa. Entonces, por lo tanto, los que estaban en el líder congoleño, en este caso, el que se llamaba Fayulu, que es el principal opositor al sistema, denunció irregularidad en el sentido de que las máquinas estarían precisamente arregladas para ganar el actual presidente y por lo tanto él reclama un conteo manual. Ahí hay un problema porque no se pueden contar, digamos, manualmente, pero las boletas únicas, estas están hechas principalmente para ser leídas a través de una máquina, principalmente. Ahora, una curiosidad que durante las últimas elecciones de Estados Unidos, donde estaban Hillary Clinton y Donald Trump el mismo día de las elecciones hizo una declaración muy extraña que dijo que las máquinas estaban arregladas. Fue una declaración que él dijo, digamos que en el momento en que él la dice, está aparentemente perdiendo frente a Hillary Clinton, pero en la eventualidad de haber perdido, a lo mejor hubiese insistido, digamos, en su denuncia de que las máquinas estaban arregladas, pero curiosamente él ganó. Y ganó porque efectivamente es muy probable que las máquinas estuvieran arregladas, porque tal y como les decía, esta élite financiera internacional no tiene ningún empacho en el fondo finalmente de decidir quién va a ganar las elecciones para después llevarlo, digamos, a su terreno y sentarle, probablemente, como decía Bill Hicks, gana el presidente de Estados Unidos y lo llevan a un cuarto oscuro y le muestran la secuencia Zapruder donde matan a Kennedy y le dicen, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿alguna pregunta? Y obviamente que ese presidente sabe que si se sale de los marcos que dirige el sistema financiero internacional lo van a terminar matando. Así de simple. Ahora, las elecciones de España, hace poco también hubo denuncias de fraude electoral. Esto, en líneas generales, solo se va a solucionar cuando se implemente un sistema 100% comprobable y no virtual, donde además el factor humano detrás sea transparente y honesto. Tal vez la gran piedra de tope de cualquier sistema de votación, ya sea electrónico o analógico, siendo solo este último el que tiene la posibilidad de ser revisado para verificar los resultados. En el electrónico se debe creer que fue limpio, ya que sabemos qué pasa cuando hay recursos de dinero y poder y todo eso en juego. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, Teresa Arias dice saludos. Nancy Ordóñez, Huitrago, saludos desde Colombia. Perfecto, saludos. Se está escuchando bien, me están diciendo que bueno. Luque Tiparra dice toda la razón, el voto electrónico se puede hackear, todo lo que es digital se puede hackear. Claro, exacto. Exactamente. El problema no es, como decía, no es el voto electrónico en sí mismo, sino que quien programa. Como decía en el aviso de este programa de hoy, Stalin decía no gana quien saca las elecciones, no gana quien saca más votos, gana el que los cuenta. Y en este caso, si alguien, claro, encarga un sistema de conteo electrónico, finalmente va a terminar ganando el que mandó a contar, digamos, las boletas y programó finalmente el sistema para que el asunto sea exactamente como él quiere. De hecho, Alejandra Ayala dice, hola, ¿cómo estás? Nancy Ordóñez Huitrago, un saludo desde Colombia. Cariños también a Santiago, la Alejandra está allá en Santiago.
de Chile, la Nancy está en Colombia. Bueno, a los amigos colombianos, mexicanos, peruanos, también tantos amigos que tengo la fortuna de tener de tantas partes del mundo, así que un cariño, un abrazo muy grande para todos ustedes. Estamos acá en la FM7, conversando en vivo también a través de Face Live por Zamora, Josaco Nexus. Estamos hablando acerca del voto electrónico. Estamos hablando de las implicancias en el fondo de cómo este voto puede socava en el fondo perfectamente la soberanía de un país desde el punto de vista de las elecciones, porque como decía al principio, si una mafia internacional que quiere privatizar todo en un país, privatizar agua, salud, educación, mar, agua potable, etcétera, etcétera, como pasa acá en Chile, lo más importante para esta mafia, entre comillas, es controlar a la clase dirigente. Entonces, y por lo tanto, va a poner especial cuidado, digamos, en un sistema de votación donde sea elegido, y un doble control en el fondo, no solamente un sistema de votación donde sea elegido a quienes ellos les convengan, sino que del abanico de posibles candidatos, probablemente de 10 candidatos van a haber 8 que son de ellos, y se van a encargar que los dos, de verdad, digamos, sean destruidos por los medios de comunicación, ya sea inventándoles que deben plata al sistema fiscal, que tienen problemas, qué sé yo, de acoso sexual, y etcétera, 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 porque así funciona esto, aquí no se juega limpio. Es decir, a niveles ya internacionales, el fair play o el juego justo, como lo quieran llamar, eso no existe. Lamentablemente, y siempre lo he dicho así, no es que la política sea sucia, es la suciedad que está metida en la política, ese es el gran problema, porque la política finalmente es una herramienta que si se utiliza de mala forma, al igual que el voto electrónico, si el voto electrónico está hecho para hacer trampas, obviamente que el resultado no va a ser el esperado y simplemente va a ser la ganancia de aquellos que simplemente encargaron a un programador para que tal o cual candidato o coalición ganara finalmente. Ahora, hace poco me tocó ir no es que me haya tocado, sino que fui al CERVEL, que es el servicio electoral de chileno, y a través de una ley que hay acá en Chile que se llama la Ley de Transparencia, encargué una información acerca de los procesos eleccionarios del 2013 y del 2017. Esta consulta la hice el 18 de febrero de este año 2019. Se demoraron como un par de meses más o menos, no, como un mes más o menos, entre que pedí la información y me llegó. La verdad es que son como 15 días, yo fui el que me demoré en ir a buscarla en realidad, pero ellos cumplieron digamos, en la fecha de la información, pero lo que me sorprendió en sí fue la información, porque los procesos de elección de presidente del año 2013 y el 2017 fueron hechos por empresas privadas, es decir, ningún organismo público accedió o tuvo que ver con el conteo de votos y con el sistema de fraude de votos. Es decir, esto es bastante curioso, es bastante extraño, por decirlo de alguna manera, y las empresas son las siguientes, que me informaron por ley de transparencia. Las empresas fueron en la parte del centro de cómputo, la empresa Telefónica, Empresa Chile Sociedad Anónima y Adexus Sociedad Anónima. En ambos procesos eleccionarios, estamos hablando de 2013-2017, es decir, las dos empresas trabajaron en los dos procesos eleccionarios. Y para el control del fraude electoral bajo el sistema electrónico, actuaron las empresas América 21 Consultores Informáticos, eSign S.A. y Test Group Servicio de Testing S.A. También ambos procesos eleccionarios repitiendo de la empresa eSign el año 2013 y 2017. Ahora, si queremos, digamos, pensar sospechosamente en esta situación, tenemos que tomar en cuenta que las últimas elecciones chilenas viene ganando Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, y las dos empresas que están, digamos, que se supone controlan el fraude del voto acá en Chile, fueron las mismas en los dos procesos eleccionarios. No sé si me entienden más o menos a dónde voy. Es decir, como que un grupo, un gobierno contrata a la misma empresa para que se decida una votación y después el gobierno que entra contrata a las mismas empresas para que se contrate otra votación y finalmente terminan ganando los mismos. Bachelet, Piñera, muy sospechoso como dice un humorista chileno. Pero bueno, esa es la información que me entregaron finalmente y que está, obviamente es una información oficial entregada por el propio Estado chileno, digamos, y que se constata que las empresas en el fondo que hacen el conteo de votos y las empresas que se supone aseguran que no exista fraude son todas empresas privadas.
Por lo tanto, a estas empresas perfectamente se les puede decir, oiga, yo quiero que se cuente tal cosa y quiero que finalmente se mire hacia el lado y finalmente se haga un chequeo y estuvo todo ok, aunque nada hubiese estado ok. Ahora, un detalle no menor, en el año 2013, y solamente haciendo una ¿cuál podría ser la palabra? A ver, no es analogía, sino que eh, haciendo un recuerdo simplemente de las elecciones de ese año 2013. Recuerdo que Michelle Bachelet cerró con unas 3.000 personas en la calle, casi los otros candidatos o algunos no hicieron cierre de campaña o con menos gente, y Marcel Clot, que estaba en ese momento siendo candidato también, cerró con 50.000 personas en la calle. Y finalmente, cuando se hizo la votación, él no sacó entre el 2 y el 3% de los votos, cuando por lógico de haber sacado mucho más, por lo menos sobre un 10%. Entonces eso lleva a pensar que puede haber existido perfectamente un fraude. Es decir, no tiene ninguna lógica que un candidato cierre con 50.000 personas en la calle y tenga un 2%, 3% finalmente de la votación. Ahora el sistema a través de los medios de comunicación decía no, que era voto joven, los jóvenes no se levantaron a votar, etcétera, etcétera. Pero igual es raro, igual es extraño. Es decir, con un candidato cerrando con 50.000 personas en la calle, lo usual hubiese sido un 10%, por lo menos 8 o 10%, pero no ese 2-3 que sacó finalmente, lo cual hace pensar nuevamente que aquí puede haber gato encerrado. Ahora voy a revisar acá. La Marta Salinka dice, se dice que da lo mismo por quien se vote, el que salga de todos modos debe ajustarse a lo que mandan aquellos que gobiernan en la sombra. Sí, efectivamente hay un comediante, como decía anteriormente, que se llama Bill Hicks, que hace una parodia bastante interesante, como les decía, que gana el presidente de Estados Unidos, lo llevan a un cuarto oscuro, los banqueros, digamos, le muestran la secuencia donde asesinan a Kennedy y le preguntan alguna pregunta, ¿cuál es la agenda? Esto es lo que tengo que hacer, etcétera. Y más o menos así la cosa, es decir, y de hecho Trump, cuando estaba en campaña, él decía que el gran problema de Estados Unidos era la Reserva Federal, lleva 2 años de gobierno y no le ha tocado un pelo a la Reserva Federal, porque sabe que la toca es hombre muerto. José Luis Ruiz Pasavi dice, Jorge, una pregunta. Esta semana aprobaron un oxímoro en Taiwán. Los progrebobos están más que felices. Lo que no entiendo, siendo los jalados iguales que traman la elite con esta risible ley. Bueno, eso es otro tema. No estamos hablando de... En algún momento me referiré a ese tema, pero aquí estamos hablando del asunto de los votos, amigo mío, del voto electrónico. Nancy Ordóñez Buitrago dice, así pasa aquí en Colombia y acaba de pasar en España, los intereses de las grandes corporaciones y el poder económico militar, así como la élite en las sombras son quienes ponen sus marionetas de turno en cada país. Exactamente, así funciona esto. Cecilia Hidalgo Farré, tú votas pero no eliges, existen acuerdos bajo la mesa dentro de los distintos partidos políticos, además las nuevas tecnologías son susceptibles de malware o hackeo, existen algoritmos para que esto sea posible. Efectivamente, por eso es que digamos que los expertos en programación no recomiendan, digamos, el tema del voto electrónico. Ahora, existe un documental muy interesante llamado Hacking Democracy o Hackeando la Democracia, que lo hizo HBO hace bastante tiempo atrás y que estuvo bastante tiempo escaso también de verse, pero lo pueden encontrar en YouTube, está para libre visualización y está traducido al español también. Y este documental revela con pruebas que un proceso eleccionario del año 2000 en Florida, Estados Unidos, el candidato Al Gore, al hacer una comprobación de sus votos, se dio cuenta que tenía más de 16.022 votos negativos o en contra. Algo increíble y absurdo que lo llevó a perder la elección. El documental se concentra en probar que el voto electrónico no es fiable y ahí mismo se puede ver cómo un hacker logra hacer que una persona que votó A por el candidato A, al momento de contabilizar el sistema, reflejó que había marcado al candidato B. ¿Eso qué quiere decir? Y se puede ver en el, programa, en el documental, que está hecho por ciudadanos norteamericanos. No es una ONG, no es una institución, no es una universidad. Son personas que un día dijeron, se plantearon la siguiente pregunta: ¿qué tan fiable es el sistema de votación electrónico? Y llegaron a la conclusión de que, la terrorífica conclusión de que en el fondo es un sistema en donde se hace trampa perfectamente. Hasta el propio Al Gore, como estaba diciendo,
sufrió, digamos, de esto, es que es absurdo. Es decir, si alguien vota por ti o vota por otro, pero no hay votos en contra. Es decir, a Al Gore, para bajarle la votación le restaron votos. Alguien, obviamente, programó las máquinas para que cuando se emitiera en ciertos periodos, seguramente, del conteo, votos para Al Gore se los pusieron negativos, es decir, votos en contra. Y terminó perdiendo, obviamente. Y tal como estos ciudadanos que hicieron Hacking Democracy, lograron constatar de que efectivamente un hacker puede perfectamente hacer que si un candidato o un votante, digamos, vota por el candidato A, finalmente la máquina haga de cuenta que votó por el candidato B y el voto finalmente vaya para allá. De hecho, es bastante eh, impactante en la parte cuando el hacker prueba que el sistema es absolutamente vulnerable y la sorpresa, la cara de sorpresa de, digamos, de los que mandaron a hacer el documental que estaban ahí, inclusive una señora llora, una señora, digamos, que es como la especie de maestra, como animadora, no sé, como personaje principal, digamos, del documental, llora, llora de impotencia, llora de rabia, porque ahí se dio cuenta de que efectivamente la democracia no solamente ha sido hackeada, sino que ha sido tomada por asalto, literalmente. Como les digo, está en YouTube, se llama Hackeando la Democracia. El porteño endemoniado, mi amigo de Valparaíso, lamentablemente el mismo ciudadano con su fanatismo poniéndose a la derecha de la vereda o a la izquierda desintegra cualquier atisbo de despertar. La polaridad es un fantástico negocio para los esclavistas. Efectivamente, toda la razón, estimado. Que dice Luis Delgado, dice, siempre me llamó la atención porque Piñera antes de las elecciones fue a Estados Unidos para hacer se cortó ahí, dice una, y no está el comentario completo. Ah, una donación. Ah, ok. Siempre me llamó la atención porque Piñera antes de las elecciones fue a Estados Unidos para hacer una donación. Bueno, eso entre millonarios no es raro. De hecho, eh, eh, hay otro videíto que anda dando vuelta que creo que lo puse en mi muro, que se llama La democracia de Estados Unidos en 3 minutos. Y no sé si es una congresista, pero es una mujer afroamericana que en 3 minutos hace una serie de preguntas a una especie de tribunal donde deja súper claro de que en Estados Unidos las multinacionales, los bancos, los grandes grupos económicos, los oligarcas o grandes millonarios compran a los políticos, es decir, les pasan dinero por debajo de la mesa para sus campañas y finalmente terminan comprados. Es decir, cuando llega el momento de tener que votar por X ley o tener que hacer una ley, obviamente van a revisar primero si esa ley no toca ningún interés de quién le pasó el dinero. Entonces, y por lo tanto, es muy decidor, digamos, ese videíto de 3 minutos que se llama La democracia de Estados Unidos en 3 minutos, porque efectivamente ahí no queda pero ninguna duda de que Estados Unidos está en su democracia absolutamente podrido y probablemente casi todos los países del mundo, y esto sin importar si son de izquierda o son de derecha, da exactamente lo mismo, porque el sistema financiero internacional controla ambos lados. Y se da también, por ejemplo, en el caso de China, una cosa muy rara que es comunismo neoliberal. Es decir, estamos hablando de que políticamente se controla a través de un partido monolítico que mantiene a raya a los chinos, el chino, entre comillas, que reclama contra el sistema al paredón y fusilado, no hay más que hablar. Y al mismo tiempo todo un sistema ultracapitalista para que efectivamente de las 60 multinacionales más grandes del mundo que operan ahí y que utilizan la mano de obra china como mano de obra esclava en el fondo, hagan sus negocios y no exista absolutamente ningún problema. A ver, bueno, las donaciones, mira, el tema, Luis Delgado, el tema de las donaciones de los millonarios no son cosas raras, como estaba diciendo, son bastante, eh, son como, es como un voto de confianza. Por ejemplo, por ahí se supo en algún momento que Luxich, acá en Chile, había donado, no sé si no recuerdo si 400, 800 millones de dólares de la campaña de Donald Trump, cuando todos daban porque iba a ganar Hillary Clinton. Entonces, había que poner atención probablemente a la apuesta digamos, del millonario más grande de Chile, y efectivamente terminó ganando Donald Trump. Y por lo tanto, a lo mejor más que consultar a los analistas internacionales de política, hay que ver dónde los megamillonarios están colocando sus votos o su dinero, digamos, en las campañas para ver más o menos testear quién gana o quién no gana.
De hecho, hay un caso bastante también interesante, que es el empresario Jorge López Andía, que es un empresario minero chileno-canadiense, que en un video que lamentablemente no tiene mucha difusión, pero yo lo tengo bueno, igual tiene más de 200.000 visitas en mi muro, que no es menor. Y en algún momento él lo dice, una denuncia, digamos, de Jorge López Andía. Él dice: yo recibí un llamado de Michelle Bachelet, que en ese momento ella era candidata a la presidencia, no era presidente todavía, y ella le ofrece 200 millones de dólares al Cacha, así tal cual como lo dice Jorge López Andía, y un cargo prominente en su próximo gobierno. Es decir, cuando una persona, como Michelle Bachelet en este caso, que estaba en campaña, no era presidente, sino que estaba en campaña, ofrece 200 millones de dólares a un empresario para que deje de lado sus juicios contra la Barrick Gold, que ya sabemos que es una empresa que tiene el tema de Pascualama acá en Chile, también explota el oro en República Dominicana y está ahí con el diente largo para meterse en Haití también, para poder robar el oro haitiano, etcétera. Es raro, digamos, que una candidata, no estamos hablando de una presidenta, de una candidata, Michelle Bachelet, ofrezca 200 millones de dólares a un personaje como Jorge López Andía para que deje de molestar a la Barrick Gold, es decir, protegiendo al mismo tiempo una gran empresa, digamos, que está tratando de robarse el oro literalmente de Chile y Argentina, como si ya hubiese ganado. Es decir, ¿cuál es la lógica aquí? Es decir, que si yo sé que ya voy a ganar, yo puedo apostar y decir: te ofrezco 200 millones de dólares, que si yo, deja tranquila esta empresa, te ofrezco también que tengas un cargo en mi gobierno prominente, eso que significa que va a ser famoso, y etcétera, etcétera. Pero afortunadamente Jorge López Andía, en un acto muy poco usual, digamos, en el mundo, no sé si de la finanza, porque está más bien en el mundo de las empresas, no en el político, rechaza completamente esta situación, obviamente, y él continúa y sigue luchando en contra de estas grandes empresas. Pero llama muchísimo la atención cómo Michelle Bachelet, en su momento, sin ser presidente de la República, ofrece 200 millones de dólares, digamos, para blindar a una empresa como la Barrick Gold, y al mismo tiempo ofrecer un cargo político a dedo, digamos, para que este señor Jorge López Andía, entre comillas, deje de molestar a esta multinacional llamada Barrick Gold. Por lo tanto, esta cosa cruzada, digamos, de grandes capitales y política, es un maritaje lamentablemente nefasto y que existe absolutamente. El tema es que si el dinero se entrega a vista y paciencia de todo por debajo de la mesa. No nos olvidemos también que los paraísos fiscales son de alguna manera para hacer eso, y también las famosas ONGs también que se están armando a nivel global, que también muchos magnates tienen, como George Soros también. Por ejemplo, George Soros, a través de la Open Society, él financia muchísimo la izquierda en el ámbito mundial. Los Rockefeller y los Rothschild financiarán derechas, porque ellos controlan, digamos, los dos lados. Por eso no es raro ver en algún momento que a través de la Open Society, por ejemplo, Giorgio Jackson recibiera también unas remesas para que finalmente tuviera los recursos para fundar Revolución Democrática y posteriormente el Frente Amplio aquí en Chile. A lo mejor esa es la razón por la que la Agenda 2019 del Frente Amplio, que se supone que son el recambio de la política en Chile, no menciona para nada el cobre chileno, es decir, no menciona para nada recuperar el cobre, ni de chiste. En ninguna parte en la Agenda del 2019 del Frente Amplio dice recuperar el cobre. Por lo tanto, es sospechoso, nuevamente, es sospechoso que la principal riqueza de Chile eh, esté siendo obviada por una coalición que dice ser una alternativa, digamos, de cambio y de recuperación de este país, una alternativa a la típica izquierda y derecha que había estado gobernando desde el año 1990, que se supone que llegó la democracia. Bueno, vamos a seguir revisando acá. Luis Delgado dice: la élite hace ganar a quienes ellos pueden manejar o extorsionar, de ahí nace la corrupción. Sí, yo creo que ya la cosa está tan, se podría decir, está tan desbocada, que no es tanto que ellos lleguen y los controlen, las controlan desde antes, ya los tienen listos de antes. Miren, no olvidemos acá en Chile un detalle no menor, y ustedes lo pueden googlear si quieren. Cuando llega la democracia, en el año 1990, en campaña con David Rockefeller, que ya falleció, que no está, digamos, de alguna manera el señor George Soros ha estado reemplazando un poquito esa figura, en campaña Michelle Bachelet se juntó con David Rockefeller
Ricardo Lagos también se juntó, que fue presidente, se juntó con David Rockefeller, Eduardo Frei se juntó con David Rockefeller, Piñera no, porque no es necesario, Piñera es un aventajado alumno de la Escuela Neoliberal Internacional, así que no es necesario que se junte con Rockefeller ni con nadie, es más que sabido que va a trabajar para ellos. Y por lo tanto, tiene que llamarnos la atención eso, es decir, que ¿por qué nuestros candidatos se tienen que juntar con un magnate? Ese magnate no tiene cartera, no es un senador, no tiene cartera diplomática, no tiene, digamos que no tiene ningún cargo público, pero ¿por qué se juntan precisamente con esos personajes? Sospechosamente hablando, yo creo que les dan las directrices, porque no nos olvidemos que todo el sistema internacional monetario está en manos de privados. El sistema de Reserva Federal no es un banco de Estados Unidos, no es un banco público, es un banco de privados, principalmente administrado por la familia Rothschild. Y obviamente, bueno, los Morgan, los Rockefeller también en Estados Unidos, pero finalmente es un banco que no tiene que ver con aspectos políticos y desde ahí se controla a la política, no solamente de Estados Unidos, prácticamente la política de todo el mundo. Wall Street, la City de Londres, probablemente los CEOs, las cabezas pensantes están en la City de Londres y digamos que desde ahí se arma todo para que finalmente el poder político no tenga, se pueda mover exactamente donde ellos dicen, donde ellos quieren y no donde la gente quiere. Y por eso es que nos encontramos que en estas cosas tan raras, por ejemplo, que aparece un político prominente, sale presidente y si nosotros no podemos revisar lo que prometió, hace exactamente lo contrario a lo que prometió. Por ejemplo, el caso de Obama, que prometió parar la guerra en Irak, prometió parar Guantánamo, eliminar Guantánamo, resulta que no eliminó Guantánamo, metió más gente en Guantánamo, no paró la guerra en Irak, continuó y más encima sumó la de Libia, matando a cientos de miles de personas e instalando finalmente el sistema que hay actualmente, un gobierno títere y un sistema de saqueo del petróleo libio. Cuando Libia era el país, el país de África, digamos, con mejor calidad de vida, con el más alto Producto Interno Bruto. Es decir, el mundo al revés, exactamente como los que nos convoca hoy día aquí en este programa, está todo patas arriba, es decir, estos candidatos llegan al poder y para saber qué van a hacer simplemente tenemos que poner al revés todo lo que dijeron y eso es lo que van a hacer finalmente. Es lamentable, pero es la triste realidad, es decir, es el mundo que nos está tocando vivir, un mundo completamente patas arriba y donde lamentablemente en la herramienta que se llama política, que podríamos de alguna manera poder usarla a nuestro favor, estos bandidos, porque no se puede decir otra cosa, en la alta esfera también han logrado que nosotros odiemos la política, la terminemos odiando y por lo tanto son un grupo muy pequeño que se mete en ella y por lo tanto es muy fácil infiltrarlo, es muy fácil hacer que comprarlo finalmente. Por ejemplo, acá en Chile el 95% de la población no está en partidos políticos y hay solamente un 5%, por lo tanto, y como todo el sistema está hecho para que los partidos políticos gobiernen, se da la paradoja de que el 5% de la población gobierna el 95% restante. Y se dan también cosas tan increíbles como hay una alta abstención, por ejemplo, el presidente Piñera actualmente resultó electo con no más del 28% de los votos reales, digamos, del padrón completo, y en su momento Michelle Bachelet no superó el 30-33%. Por lo tanto, si vamos a que la democracia es la mitad más uno, y los gobiernos que hemos tenido, los últimos gobiernos que hemos tenido en Chile no son democráticos, sino que son un pequeño grupo de personas que está controlando y está gobernando por todos. Pero mientras el resto esté odiando a la política y esté por Facebook reclamando, sin involucrarse, no va a pasar absolutamente nada, porque aquí viene un detalle interesante. Votar o no votar sin involucrarse es absolutamente funcional al sistema. Es decir, si tú votas o no votas, les da lo mismo. Lo que le aterra al sistema es que tú te involucres. Es decir, que tú te involucres y hagas de la política algo tuyo, porque la política es una dimensión, y que lo conversábamos la otra vez en una entrevista que tuvo en Frontera Nacional con Jorge Navarro y con la precandidata Carola Canelo, es una dimensión política, la dimensión política es una dimensión propia del ser humano, no es algo que esté dividido. Es decir, es absolutamente legítimo que tú como ser humano digas, bueno, yo quiero aspirar a una ciudad de esta forma, quiero aspirar a unas carreteras de esta manera, quiero aspirar a una educación de esta manera. Y si tú odias la política, te restas de opinar, te restas de ejercer el cambio real que tú quieres ver
en la carretera, que quieres ver en la salud, que quieres ver en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a este sistema, digamos, a los dueños de este sistema, les conviene de sobremanera que tú odies la política, le conviene de sobremanera que la rechaces rotundamente, porque de esa forma ese pequeño grupo de personas controla al resto. En el caso chileno, el 5% controla al 95% restante. El Luis Delgado que dice acá, hace más de 100 años, Meyer Amschel Bauer o Rothschild impuso, sancionó, denme el control del suministro de dinero de la nación y no me importará quién haga las leyes. Pero ocultó el trasfondo con tal que las leyes sean a mi placer. Obviamente, sí, esa premisa de Meyer Amschel Bauer se puede reinterpretar, digamos, al siglo XXI y se puede decir algo así como denme el control de los bancos y yo seré el que ponga el presidente, más o menos lo mismo. Y es lo que ocurre actualmente, no solamente acá, digamos, en el tercer mundo, sino que también ocurre en el primer mundo. Es decir, es muy extraño, muy raro que aparezca un presidente que no esté controlado por el sistema. Y cuando aparecen presidentes que, por ejemplo, quieren instalar monedas soberanas como Gaddafi o Kennedy o Lincoln, aparece esta élite bancaria, digamos, y manda a sus esbirros a asesinarlo, así lisa y llanamente. Porque, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con Gaddafi en Libia? Gaddafi simplemente, así como existía el G7 y el G20, los países más poderosos, él dijo, bueno, ya que estos países poderosos a todo el resto no nos toman en cuenta, inventemos, hagamos el G100 y nos metemos ahí y armamos nuestra propia moneda. Y cuando dijo nuestra propia moneda, eso hizo saltar las alarmas. Inmediatamente el sistema financiero internacional y sus cabecillas le ordenaron a Obama y a todas las potencias, y a CNN y a Fox y a todas las grandes cadenas, demostrar a Gaddafi como un terrorista que mataba a su gente, le inventaron atentados de bandera falsa, atentados químicos, apareció toda la comunidad internacional, atacaron Libia, la destruyeron completa, mataron al monstruo Gaddafi, el mundo está al revés, no nos olvidemos, los monstruos eran los que estaban atacando Libia, y finalmente se deshicieron de él, se deshicieron de una manera brutal, siendo en ese momento la propia Hillary Clinton la, la encargada de estar precisamente en esa fecha en Libia cuando matan a Gaddafi. De hecho hay unas declaraciones muy crueles de ella que dice, como Vini Vidi Vinci que decían los emperadores romanos, ella dijo, vi y lo mataron, y muerta de la risa. Y lo pueden encontrar en YouTube, está el video realmente macabro. Y esa era la secretaria de Estado de Estados Unidos en ese momento, Hillary Clinton. Así que, bueno, en términos, digamos, de qué era peor o mejor para el mundo, si ganaba Clinton o ganaba la Hillary Clinton o ganaba Donald Trump, probablemente el mal menor era que ganara Donald Trump, porque Hillary Clinton, cuando uno revisa ese video donde se ríe por la muerte de Gaddafi, claramente ahí hay una psicopatía brutal de parte de ella y Dios nos libre de presidentes o mandatarios, primeros ministros psicópatas. Y que es muy probable que lo sean, pero por lo menos eh, Trump es un bastante buen actor, yo lo veo así, porque no es un millonario prominente, sino que yo creo que es un tipo histriónico, es un tipo que actúa bastante bien el rol que le entregaron y que no va a hacer ningún cambio sustancial, salvo que la élite se lo ordene, tal como dije anteriormente. Él dijo en campaña que la Reserva Federal era el gran problema de Estados Unidos, lleva 2 años de gobierno, y ahí está la Reserva Federal y no pasa absolutamente nada. Arturo Morales, saludos desde el Estado de México, un abrazo, un gran abrazo amigo Arturo, ahí siempre con sus videos, ahí tratando de alertar a los amigos mexicanos también. Eso me parece muy bien, yo creo que la tecnología, así como estamos hablando hoy día del voto electrónico, que es un gran problema, que es una amenaza, también es bueno utilizar los medios electrónicos como esto que estamos haciendo acá a través de Facebook, por ejemplo, live, para poder decir ciertas cosas que los medios tradicionales no permiten hacerlo. O los medios, en realidad los medios masivos son los que no permiten decir ciertas cosas, y cuando aparecen personajes que dicen la verdad rápidamente los desaparecen porque son un problema, obviamente, porque la gente no puede saber la verdad. Eso es terrible que la gente sepa la verdad, porque si la gente sabe la verdad, esta pirámide de control internacional puede caer. Gerardo Antilef, Gerardo, ¿cómo estás, amigo? Un gran abrazo para ti. Dice, creo que nos debes, cómo realizar como individuos pensantes, fortalecer ese movimiento que sin duda estamos en el mismo sendero. El Arturo Morales me dice, ya te compartí, muchas gracias, amigo. Bueno, a lo mejor ahí Gerardo se refería a algo que yo dije antes, pero no me acuerdo qué podría haber sido.
Pero finalmente la tarea está en cada uno de nosotros, es decir, si nosotros queremos cambiar este mundo al revés, no lo vamos a cambiar esperando que otro haga algo, o que la ONU haga algo, o que el presidente haga algo, o que el tratado comercial solucione las cosas, no, es cada uno. Es decir, si uno llega a gobernarse a sí mismo y se junta con otros que también son capaces de gobernarse a sí mismo, ¿qué quiero decir? Que no los atrapa ni la envidia, no los atrapa, qué sé yo, la codicia, no los atrapa la ira, no los atrapa los 7 pecados capitales, por decirlo de alguna forma, y al revés, son las 7 virtudes espirituales las que gobiernan su ser. Ahí podríamos tener una posibilidad de cambiar esto. Pero si nos cambiamos a tontas y a locas creyendo que con armas vamos a cambiar algo, no va a pasar absolutamente nada, porque si hay algo que los dueños del sistema quieren, es que la gente salga con violencia a romper todo, porque la violencia es la herramienta que ellos necesitan para echar abajo las democracias, implementar estados policiales y finalmente armar lo que ellos siempre han estado buscando, que es el famoso nuevo orden mundial. Es decir, el estado orwelliano que nos comentaba en su libro 1984 George Orwell, va a llegar siempre y cuando la gente salga a la calle a romper todo en violencia. Por eso es que no hay que tener miedo, porque el miedo lleva al odio y el odio lleva a la violencia, tal como decía el gran maestro Jiddu Krishnamurti. Bueno, Porteño Endemoniado dice: los más claros rasgos de la psicopatía es la nula empatía. En ese sentido, la gran mayoría de nuestros gobernantes son psicópatas, efectivamente. De hecho, en el programa anterior, no sé si lo habrán escuchado, o no sé si se cortó antes, pero por ejemplo en la City de Londres, cuando estas grandes corporaciones van a contratar a estos personajes que van a mover pero cantidades gigantescas de dinero que pueden inclusive hundir países completos, o sea, a ese nivel, en la entrevista de trabajo específicamente los eligen psicópatas. Porque si por un acto de alguno de estos personajes, por ejemplo, llegase a caer la bolsa de un país completo, del tercer mundo, y la consecuencia es que hay mucha gente va a morir de hambre, esa persona ni siquiera la piensa y simplemente haga lo que tiene que hacer. Por lo tanto, efectivamente, los personajes que están puestos en puestos claves del control mundial tienen que ser psicópatas, porque es lo que les sirve a ellos, personas que no tienen remordimiento, personas como máquinas en el fondo que no van a tener absolutamente ninguna humanidad, no van a tener ninguna, ni la más mínima, digamos, miramiento al hecho de que probablemente van a morir niños y personas de hambre. Bueno, sin ir más lejos, el propio sistema, y lo he dicho tantas veces pero no me canso, sostiene y mantiene a 1.000 millones de personas en este momento. 1.000 millones de personas tienen hambre en el mundo. Y consecuencia de eso 30.000 niños aproximadamente mueren de hambre y sed al día. Y nuestros gobiernos, la ONU, nuestros gobiernos, qué sé yo, no hacen ni dicen, los medios de comunicación no lo informan, no dicen absolutamente nada. Para solucionar eso se necesitan solamente 10.000 millones de dólares. Los paraísos fiscales evaden impuestos por 100.000 millones de dólares en todo el mundo. Es decir, si la ONU se pusiera a trabajar y decir, ya está bien, sabemos que evaden 100.000 millones de dólares, pero por favor, solamente entréguenos la 10ª parte, 10.000 millones de todo eso que se roban, para poder solucionar el tema del hambre en el mundo, para poder parar que mueran 30.000 niños de hambre ese día. Pero no lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Porque son psicópatas. Exactamente, son psicópatas. No lo ven, no lo entienden. Ellos dicen mala suerte, es lo que les tocó vivir. Yo hago mis negocios, si alguien se muere porque yo hago mis negocios, mala suerte, no es mi problema. Ese es el gran problema que tenemos en este mundo, que el poder político y el poder económico está en gran medida, y no hablando en cargos pequeños, alcaldes, concejales, que sé yo, no, hablando en los cargos altos. Ahí lamentablemente hay un maritaje entre el poder económico y el poder político, en donde lamentablemente la psicopatía es el hilo conductor. Porteño Endemoniado dice: el más claro rasgo de la psicopatía es la nula empatía. No, eso ya lo había dicho. Exactamente, son psicópatas. La Mayra Morales dice: sí, amigo, esa es la idea de abrir mentes y cambiar nuestras mentes y formas de vida. Seamos más sanos, no al consumismo y tantas cosas que nos dañan a seguir. Luis Delgado dice: ¿qué opinas de Marcel Claude y de Carola Canelo y crees que hay una posibilidad de que se unan en un único frente? Creo que la unión de los independientes es la única posibilidad de quebrar el logaritmo informático.
Bueno, conozco a ambos, conozco al Marcel, de hecho lo mencioné casi al principio del programa, porque fue el que cerró con casi 50.000 personas en la calle y tuvo 2-3% de votos, lo cual no cabe, no cuadra por ninguna parte. Entonces ahí uno puede empezar ya a pensar en fraude electoral, que algo raro hubo allí. A la Carola Canelo, que está promoviendo un sistema de democracia directa, es decir, que no existan parlamentarios, que sea la propia ciudadanía, tal vez a través de las juntas de vecinos, que ejerza la democracia, que es una muy buena idea. Marcel, más bien del lado de la izquierda, digamos, pero pensándolo en una izquierda idealista y real, no la izquierda vendida, digamos, que hemos estado viendo con el Partido Socialista, el Partido Comunista y todo esto que ha estado ocurriendo en los últimos 4 décadas en Chile. Bueno, podría ser que si se juntaran hubiese una posibilidad de algún frente por ahí, pero hay algo que es fundamental, que es bajar los egos, que es algo, y no lo estoy diciendo porque a lo mejor alguien pueda creer que yo no lo tengo, todos tenemos ego, todos lo tenemos, todos de alguna manera ese pequeño enano maldito nos friega la vida, de alguna forma. Pero cuando se trata del espíritu del rescate del país, en este caso yo creo que hay que dejar de lado todas esas cosas y hay que tratar de ver de qué forma, a pesar de las diferencias, porque verdaderamente que políticamente hablando Marcela y la Carola Canelo son muy diferentes. La Carola Canelo, por ejemplo, ya extrapoló izquierdas y derechas y ella se dio cuenta que el sistema de izquierda y derecha es un sistema de control simplemente. Marcel todavía se mantiene en la izquierda y todavía tiene la idea de la patria grande, de la idea bolivariana y todo eso, que es muy de izquierda. Y por lo tanto sería difícil verlos juntos, digamos. Pero si en algún momento dijeran, bueno, vamos a lo central, ¿qué tenemos que recuperar? El cobre, el litio, el agua, la salud, la educación, el mar. Hagamos un plan de trabajo desde allí, es decir, desde lo fundamental y lo central, y llamar a todos aquellos que quieren recuperar, digamos, lo básico en Chile, que es todo lo que nos están robando, pensiones inclusive, que ya lo vimos ayer, antes de ayer en el Senado, que 84 senadores votaron a favor nuevamente de las AFP, y en donde el presidente Piñera se va a llevar directamente 3.000 millones de dólares a su bolsillo directamente a través de su empresa. Esto no lo dijo yo, lo dijo el mismo Felipe Lorenzini de Felici de Forrado, transmitiendo directamente desde el Senado cuando nos amarraron, digamos, estos senadores con la AFP. Así que por lo tanto, no nos extrañemos que estos senadores cuando terminen su ciclo terminen en algún directorio de alguna AFP porque claramente están trabajando para ellos. Y bueno, ese es el tema. Y te termino de contestar la pregunta, Luis. En una eventual votación futura, digamos, de coaliciones de verdad, digamos, y no vendidas, tendrían que ser puntos en común: cobre, litio, educación, agua, mar, qué sé yo, pensiones. Y desde ese punto de vista, armar un proyecto de gobierno para poder rescatar eso. Exactamente eso. Algunas personas dicen, no, pero es que eso es, gobernar un país es más que eso, no importa, pero por lo menos confluir en eso y hacer y sacar, digamos, al sistema, a los que están en el sistema, en el fondo que están profitando y están trabajando claramente para multinacionales y bancos. Ahí podríamos tener una posibilidad. De hecho, esa posibilidad en algún momento la tuvimos, ahí Porteño Endemoniado habla de Jorge Lavandero, sí, yo, amigo mío, un amigo ya a esta altura, Jorge Lavandero, el ex senador, un gran defensor del cobre chileno, de los recursos naturales, pero el mismo Jorge Lavandero ha dicho: yo no soy candidato a nada, no quiero ser candidato a nada, él está fuera, él simplemente está como un ciudadano utilizando sus propios recursos, inclusive nadie le paga nada, él anda por todo Chile en una actitud bastante quijotesca, por decirlo de alguna forma, y muy loable, haciendo charlas y regalando libros, ni siquiera vendiendo, regalando libros en el fondo, para que la gente tome conciencia de que la gran riqueza llamada cobre está siendo vulnerada, está siendo robada aquí en Chile. Sin ir más lejos, la otra vez haciendo un simple cálculo solamente de las reservas del teniente de Codelco Chile, de la estatal chilena, son aproximadamente 2.000 billones de dólares la reserva que tiene solamente el teniente. Para que nos hagamos una idea, 2.000 billones de dólares es aproximadamente 134 años de presupuesto de la nación chilena. La nación chilena, el presupuesto de la nación es de 70.000 millones de dólares. Y solo las reservas del teniente podrían financiar 134 años, imagínense, 134 años del presupuesto de la nación chilena.
Por lo tanto, cuando uno ve al Frente Amplio, que en su agenda 2019 ni siquiera la menciona, y ni hablar de la nueva mayoría y de Chile Vamos, que son las dos coaliciones que vienen gobernando desde hace 4 décadas, no dicen ni hacen absolutamente nada con respecto al cobre. Por eso es que yo siempre he sido categórico. Cuando un candidato se levante y guarde absolutamente silencio con el robo del cobre, olvídese de ese candidato no va a trabajar para Chile. Bueno, volvamos al tema, estamos hablando acerca del tema electrónico, del voto electrónico, pero nos fuimos un ratito por la tangente, igual que tiene que ver con el tema de los comicios y el tema que estábamos hablando de posibilidades de reunión entre Carola Canelo y Marcel Clop. Podría ser, yo los encuentro muy diferentes, pero podría ser si encuentran puntos en común. Volviendo al tema, existió un caso muy raro y aclarador sobre este tema del voto electrónico en Estados Unidos en el año 2004, donde la Comisión de Elecciones de Columbia, Ohio, reveló que hubo un fraude electoral en el año 2000, donde un candidato a diputado llamado Tom Fenney pagó a un programador para resultar vencedor. El caso habría pasado completamente desapercibido y quedado en la más absoluta impunidad, a no ser que el propio programador llamado Clinton Eugene Curtis, abrumado por el peso de su conciencia, decidió confesar en la corte ante la comisión eleccionaria. El caso anterior seguro que es uno de muchos de los que jamás nos vamos a enterar, ya que es muy raro que el cómplice de un delito, sin presión alguna, acuda a una corte y se delate a sí mismo. Ese caso lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar como con el título "Así se hace un fraude electoral". Escriben tal cual en YouTube, "Así se hace un fraude electoral", dura 4 minutos el video y pueden ver al señor Clinton Eugene Curtis en una corte diciendo: sí, yo efectivamente me pagaron un diputado, el tipo salió diputado gracias a eso, digamos, gracias a esa trampa, me pagaron para que este sujeto saliera finalmente diputado. Y nunca lo habrían atrapado si él mismo no se hubiese autodenunciado. Entonces, aquí estamos hablando de un tema relevante, digamos que es un caso entre muchísimos probablemente que nos enteramos del fraude, pero lamentablemente en la mayoría de los casos lo más probable es que nunca nos vamos a enterar. Ahora voy a revisar si queda alguna pregunta ahí en el tintero o algún comentario. Recuerden que pueden hacer comentarios o preguntas. Ahí la Mayra Morales dice: saludos amigos desde Los Mochis, Sinaloa, en México. Había mandado ya cariños para los amigos mexicanos, pero no está de más hacerlo de nuevo. Son hartos amigos que me bancan ahí en el muro todos los días con respecto a las cosas que ocurren en este mundo al revés. Gerardo Antilés Franco dice: ¿qué pasa con los emprendedores que se ve todo el rato que están perseguidos por el sistema? Acá en Santiago, y que es centralísimo de ese país, se persigue y se castiga al innovador. Es un tema actual en este país. Saludos. Bueno, es porque el modelo neoliberal está hecho a imagen y semejanza de las grandes multinacionales. Entonces las multinacionales, cuando llegan, se instalan en un país, lo que hacen es tratar de abarcar todo el nicho de negocios que les compete. Entonces, por ejemplo, Líder o Walmart, que es una multinacional, se instala en una ciudad y inmediatamente empieza a quebrar a los almaceneros locales. ¿Por qué? Porque les interesa solamente vender a ellos. Entonces, como está cooptado, digamos, el sistema a través del modelo neoliberal, cuando aparece un emprendedor que quiere poner su negocio, digamos, inmediatamente el sistema le pone trabas y le pone trabas y le pone trabas en el fondo para que no salga adelante. ¿Por qué? Porque estas grandes multinacionales hacen un lobby gigantesco para evitar competencia y van quebrando a los pequeños, digamos, van comprando para finalmente adueñarse de todo en un país. No nos olvidemos que solamente 7 holdings internacionales, grandes multinacionales, 7 holdings controlan prácticamente el 95-96% de todas las demás empresas que existen en el mundo. Y en cuanto a medios de comunicación, lo mismo. Aproximadamente el 95% de los grandes medios de comunicación están en manos de los mismos dueños del sistema financiero internacional. Por lo tanto, ellos pueden hacer lo que quieran, pueden inclusive crear realidad. No nos olvidemos que la familia Rothschild compra la agencia Reuters por ahí al fines del 1800, y desde ahí que ellos ya saben que lo han hecho así, han estado creando la realidad, no informando la realidad. Obviamente que no pueden decir siempre mentiras, dicen ciertas verdades, pero cuando llega el momento determinado, lo que principalmente ellos hacen es crear la realidad, es decir, tiran una noticia que es falsa, pero inmediatamente la toman como Reuters, la toma CNN, Fox, qué sé yo,
CBS e inmediatamente se propaga por el mundo y todo el mundo la toma por cierta, nadie siquiera la chequea porque es Reuters. Y Reuters es la agencia de los Rothschild. Ahora, como reflexión final, debemos tomar en cuenta que los expertos informáticos en líneas generales no recomiendan el voto electrónico por la facilidad que existe en la manipulación de los datos que resultan imposibles de ser verificados por el público general. Se debe, por lo tanto, ocupar un sistema de votos en papel donde, independiente del sistema de conteo, estos siempre estén disponibles para que comisiones ciudadanas puedan revisarlo. Lo que está ocurriendo acá en Chile, entre los procesos eleccionarios 2013 y 2017, en donde el conteo de votos y el control de fraude está hecho por empresas privadas, tiene que cambiar. Ahí tiene que haber una comisión pública, ciudadana, velando y revisando que los conteos y el control de fraude se haga tal y como debe hacerse, porque si vamos a estar confiando, entre comillas, en empresas privadas que hacen ganar a Bachelet y después a Piñera y después a Bachelet y después a Piñera, tenemos que pensar desde ya que ahí ya hay algo raro. Bueno, estamos llegando al final ya, estamos prácticamente en la hora, así es que no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, espero esta vez haber hablado de todo lo que teníamos que hablar. No nos olvidemos que hoy día estuvimos hablando acerca del voto electrónico y del peligro en el fondo que reside en él con el tema de la soberanía de los pueblos, porque tal y como vimos en los casos que les expuse, les recomiendo que vean mucho Hacking Democracy, el documental Hackeando la Democracia, porque ahí se ve claramente cómo perfectamente un hacker se puede hacer que las elecciones terminen siendo lo que el que le pagó, digamos, sea finalmente el resultado. Así que les recomiendo muchísimo Hacking Democracy para que lo vean. Y nos vamos a estar viendo el próximo viernes, a esta misma hora, acá con algún otro interesante tema. Ahora Arturo Morales dice, en el Estado de México, el hombre más rico de este país rompe mandatos judiciales aunque un juez suspendió las labores de construcción de una autopista, ellos siguen destacando y desalojando a la comunidad otomí mexica. Bueno, debe estar hablando de Carlos Slim, el dueño de México. Efectivamente, él es el presidente de México. Manuel López Obrador es un títere simplemente. No es el verdadero presidente, como acá en Chile tampoco es el presidente Piñera, es Andrónico Luxich. Aquí estamos hablando que el poder económico, y por eso que soy tan enfático, el poder económico es el que manda en todo el mundo. Desde ahí se logra controlar absolutamente toda la telaraña política del mundo. Por eso es que si los estados en algún momento logran hacer que, así como se separó en muchas partes el poder político del poder religioso, si somos capaces de separar el poder económico internacional de los poderes políticos locales, la corrupción va a disminuir drásticamente. Porque es el dinero, finalmente, porque no nos olvidemos que esta élite imprime dinero de la nada. La Reserva Federal solamente necesita tinta y papel para imprimir, y punto. Y no le tiene que pedir permiso ni al gobierno de Estados Unidos, ni a la ONU, ni a nadie. Imprimen dinero simplemente. Y gracias a esa potestad de poder imprimir el dinero, ellos tienen recursos frescos para sobornar a quien quieran y para controlar a quien quieran. Por lo tanto, la debacle que tenemos hoy en día, y que lo dijo en algún momento el presidente Allende en el año 1972, que si no controlábamos a las multinacionales no íbamos a terminar gobernando, y que es lo que está pasando hoy día. Lamentablemente ya no podemos estar hablando de que estamos jugando realmente un juego de política de realidad, estamos jugando como en el Monopoly, así como tal la Reserva Federal imprime dinero falso y el Monopoly es dinero falso, estamos todos jugando al Monopoly. El problema es que el que tiene más dinero o que controla el banco en el Monopoly se está adueñando de absolutamente todos los casilleros del juego y lamentablemente no tenemos ninguna potestad de controlar ni tampoco de impedirlo, salvo que todos nosotros hagamos ese trabajo interno de autogobierno y nos apoderemos de la política, es decir, que entremos a quitarle la política a aquellos que la mantienen bajo secuestro. Bueno, entonces ahí Juan Manuel dice los jesuitas. Bueno, los jesuitas estamos hablando de las cúpulas, siempre las cúpulas. Aproximadamente en el mundo hay unos 50.000 jesuitas y no totalmente están coludidos, es decir, el Vaticano tiene su cuota, digamos, de control en el sistema financiero internacional, obviamente. Los Rothschild también tienen su cuota, los Rockefeller, etcétera, etcétera. Y ellos, obviamente, a través de este sistema de control piramidal, en el fondo, donde arriba de las cúpulas, religiones, industrias, armamentismo, drogas, qué sé yo, entretención, comunicaciones, están haciendo exactamente lo que ellos quieren. Entonces, finalmente,
Ahí Arturo Morales dice, sí, Carlos Slim, exactamente el dueño de México. Eh, hacen lo que quieren. Entonces la única posibilidad que nosotros tenemos es finalmente tomar el control de la política porque es lamentablemente la única herramienta de cambio que tenemos para poder hacer que los pueblos salgamos los pueblos, digamos, el tercer mundo salga de la miseria en el que está. Porque la verdad es que los pueblos del tercer mundo no son pobres, están siendo empobrecidos por magnates, están siendo empobrecidos por multinacionales, grandes grupos económicos que saquean la riqueza de los pueblos y luego van y a través de la City de Londres esconden todo en paraísos fiscales. Y eso es tal cual, eso no es teoría de la conspiración, es un hecho conspirativo. La gran riqueza del mundo que está siendo socavada a través de este sistema financiero internacional va a parar en gran medida a las bóvedas de los paraísos fiscales, las Bahamas y las Vírgenes, Liechtenstein, etcétera, etcétera. Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo viernes a esta misma hora, acá a través de la FM7, mi muro personal, donde pueden ver esto en directo, es Jorge Zamora, Josaco Nexus. Y nos vamos a estar viendo entonces el próximo viernes a las 23 horas, pasadito, porque hay unos comerciales antes, 23, 23, 10, 23, 15, en una nueva cita en este mundo al revés. Un gran abrazo.